Buenas tardes con todos. Nos encontramos en la primera Feria Virtual del Libro de Argentina. En estos momentos nos encontramos desde los Estados Unidos con Libertad Betancourt y Antonio Grajera, quien realizará la ponencia, El escritor occidental. Adelante. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes a todas las personas hermosas, las almas hermosas que están conectadas en este momento. Estamos en vivo celebrando la primera Feria Virtual del Libro Argentina. Imagínense nada más, en medio de una pandemia el mundo sonríe porque nos abrazamos a través del arte. Y hoy tenemos a una persona, a un escritor increíble aquí con nosotros. Él se llama Antonio Grajera. Él es español, nacido en Bajos. Ay, disculparán, estoy aprendiendo, de eso se trata. Y me siento de verdad, quiero darte las gracias infinitas por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y estamos ansiosos, deseosos de escucharte, pero antes, bueno, te quiero dejar que me saludes y antes quiero también hablar un poquito de ti. Bueno, gracias a ti, Libertad, por invitarme a esta feria. Es un honor participar. Es un honor que me llamen escritor. Y bueno, más que una ponencia, hablaré un poco de la trayectoria, cómo he llegado a ser escritor accidental, que de eso se trata. Ay, qué maravilla. Claro que sí, la ponencia así se llama. Y el escritor accidental. Y yo tuve la fortuna de conocer a Antonio en un encuentro de escritores en Letras de la Frontera. Es un evento que se hace anualmente organizado por la UNAM de San Antonio, por nuestro querido Alfredo Ábalos, mucha gente querida. Y es un encuentro en agasajo, como un maratón de poesía, de narrativa, de cuentos, todo el tiempo. Ahí lo conocí, imagínense nada más. Bueno, él es muy sencillo, por eso él dice que, de llamarlo escritor, pero no, sí lo es, sí lo es. Bueno, yo les quiero platicar que él es doctor en lingüística hispana por la Universidad de Massachusetts y profesor de Texas State University, traductor de poesía y ficción en busca de su propia voz y de algún lector que otro. Y tiene varios artículos que los vamos a ir compartiendo a lo largo de esta presentación y yo me callo porque lo que quiero y queremos, el mundo quiere oírte a ti. Bienvenido. Gracias, Libertad. Muchísimas gracias. Bueno, yo llegué al encuentro de escritores invitado por una antigua alumna mía, Rebecca Bauman, a la que le gustaba mi poesía. Lo curioso es que mi poesía la he escrito en inglés originalmente. Entonces, lo que llevé a este encuentro fueron traducciones mías de mi propia poesía. Y siempre me he sentido un poco extraño en ese sentido, porque escritores en la frontera, todos en español, y yo siendo hispano, escribo en inglés. ¿Cómo ha sucedido eso? Francamente, no estoy seguro. Y lo que empezó es culpa de la traducción. Creo que es culpa de la traducción. Yo realmente empecé a escribir como traductor. Hasta cierto punto ser traductor tiene una dosis creativa y de escritura, como de reescritura de un texto. Y quizás eso me llevó a hacer público lo que yo escribía. Por primera vez, después de muchos años, me decidí a hacerlo público. Y todo es, como digo, por la traducción. De todas formas, la traducción que yo he hecho, aparte de la mía propia, de la traducción que yo he hecho por el gusto de hacer, he traducido poesía de otros autores por el gusto de hacerla, porque no hay forma de que alguien pague una traducción en poesía. Claro. Es sumamente difícil. Sí. Y luego lo que sí hice en la traducción, no lo hemos hablado eso en privado antes, pero hice traducción. Ahora ya no la hago. Hice traducción de mucha novela de romance erótico. Wow. Aparentemente se vende mucho, a lo cual puede ser alarmante, por otra parte, se venda mucho,
Fue un aprendizaje intenso. Tuve que traducir la lengua vernácula del inglés en un español tan universal como fuera posible para que hubiera más lectores de español. Realmente es una empresa tremenda. Al final traduje varias de ellas y al final ya tuve que dejar de hacerlo porque eran muy repetitivas. Una cosa es que descubrí en inglés, traduciendo estas novelas, que no creía posible que la voz humana pudiera hacer tantos ruidos cuando uno, en estas situaciones intensas de sexo. Fue uno de los aprendizajes más notables en inglés. No sabía que hubiera tantos posibles ruidos que salieran de la garganta humana. Así que después de algún tiempo tuve que dejarlo. Pero bueno, más que una ponencia, como hablamos, voy a leer algunas cosas que he escrito. Una es una narrativa que explica un poco mi llegada a los Estados Unidos y quizás explique por qué también empecé a escribir en inglés. Si te parece, Libertad, Sí, cuando claro si que quieres sí, preguntar claro alguna que sí. cosa o añadir algo, o me pongo Gracias. directamente a leer. Claro, sí, sí. Sí, adelante, Bueno, te escuchamos. esto es, lo titulo El cine de los domingos. Desde el taxi que me llevaba del aeropuerto al centro de la ciudad, la silueta de sus edificios se recortaba en el fondo oscuro de la tarde, con la misma imponente presencia que inspiraban los decorados de aquellas viejas películas que programaba la primera cadena de la televisión española. Había dibujado en la imaginación mi llegada a los Estados Unidos, desde mucho antes, cuando el país era todavía una quimera. Había imaginado las constelaciones de luces de la ciudad salpicando la tarde, acompañando en crescendo el fin de la jornada. Y había escuchado el tráfico de la Quinta Avenida fundiéndose con la música de Cole Porter o Irving Berlin, como si la ciudad tuviera voz propia y un lenguaje hecho de bandas sonoras. El neón intermitente de Muebles Martínez, agujero negro omnipresente en las noches de aquellos eternos veranos de la niñez, me llevaba sin remedio, noche tras noche, al país de Oz. A una orden de mi madre, venga, vamos adentro, que empieza a refrescar. El agujero me escupía de vuelta a la azotea, donde había iniciado el tránsito. Muebles, Martínez, Muebles, Martínez. La hipnosis de aquella repetitiva secuencia de azul y rojo se desvanecía y yo le dedicaba una última mirada al letrero, como si el neón fuera la estela luminosa de una galaxia más remota que todas las galaxias que la noche colgaba sobre nuestros sueños. Creo que me perdí mi niñez. Definitivamente no la viví como vivieron la suya mis compañeros de juegos. Mis recuerdos de aquellos años de niñez perdida son una serie de instantáneas suspendidas en el vacío, desilvanadas, una colección de asociaciones caprichosas y de imágenes distorsionadas. No viví en el mismo espacio de quienes compartieron conmigo el despertar de los sentidos. Me pregunto cómo sería realmente la niñez que no viví, cuántas experiencias me robó tanto soñar despierto. El soñar que, caprichosamente, condujo mis pasos al mundo que ahora habito. En aquellos años 60, el clima extremo del interior de la península demostró ser tan infranqueable como las murallas de Troya y nos guardó de la horda de valquirias nórdicas, suecas, todas según la imaginación popular, que arrasaban nuestra reserva espiritual desde las costas. El día al día del pueblo se mantuvo ajeno a los efectos de la explosión turística. O así nos parece ahora. Pero para mis tías abuelas, convencidas de ser el último baluarte de la virtud, ya ni podía leerse el sábado gráfico. No solo su política editorial empezaba a resultar subversiva, sino que, para colmo de males, la publicidad, cuando no la portada, empezaba a quitarse demasiada ropa. Aún así, nada tan irreparable como quedarse sin café un domingo, cuando todas las tiendas estaban cerradas. Esa era la extensión de los dramas cotidianos, una secuencia de letanías
que se repetían religiosamente al abrir una revista o al encender el televisor, o para recordarnos que las corrientes de aire son muy malas y que por la noche siempre refresca. Una secuencia de liturgias cotidianas que comenzaban al levantarnos, aireando las habitaciones, exponiéndonos sin contemplaciones a los elementos, sin importar las corrientes de aire, las mismas que a otras horas del día podrían ser fatales. Letanías y liturgias que no nos dejaran olvidar nuestro lugar en el mundo y que al final de la jornada nos aseguraran que nada habría cambiado para mañana. Lo cierto es que ni el sábado gráfico, ni la promesa de una costa pretendidamente europea, ni la escuela y ni mucho menos el fútbol excitaban mi imaginación. Yo vivía para el domingo, cuando no se podía jugar al fútbol porque había que estar más bonito que un San Luis hasta la hora de cenar. La sesión de cine infantil de los domingos era para mí como el café de sobremesa o la misa de 12, que era donde se hacía sociedad, para mis mayores. Un ritual inescapable, el único al que yo respondía con verdadera devoción. Nunca comprendí otro misterio de transustanciación que el que tenía lugar en la sala oscura de aquel cine Victoria, ambientada con un olor a pino, tan genuino como los castillos de la Metro o las medinas de la Fox, mi peculiar utopía. El mundo alrededor, que yo percibía sin color y con olor a puchero, el mundo que enmascaraba sus olores con esencia de pino, posiblemente tóxica, contrastaba violentamente con el imposible optimismo de aquel tecnicolor americano, ya antiguo para entonces. En los olores de aquella España que se mudaba de ropa los domingos. No recuerdo cuándo la historia contada en la pantalla dejó de ser el fin último de aquella comunión dominical. No recuerdo cuando el rechinar de aquellos colores se convirtió en el único universo que yo creía posible. ¿Cómo llegué a la conclusión de que el mundo verdadero se escondía detrás de la pantalla? Pero así es como el mercado cinematográfico, nacido de la censura franquista, se encargó de desubicarme en el mundo. Wow, qué bárbaro. Y lo estaba, ayer platicábamos, Antonio, ¿verdad? De qué importante es todos los hechos históricos que han pasado. Tú hablas de una vida, una historia en España y cómo el impacto de, pues, por ejemplo, de las guerras, de lo que hablábamos, específicamente a veces toca a tu familia, directamente en tu educación y en muchas cosas. Bueno, no me voy a extender ese tema porque es muy interesante, pero quiero que sigas leyendo más de lo que tienes. Bueno, esta es una historia corta, como te dije, mi narrativa es corta. Qué linda, qué detalle. Debe ser que me cansa escribir historias largas, pero lo quería hacer a modo de introducción. Realmente desde pequeño tuve una cierta fascinación, un poco mitológica, con los Estados Unidos. Y creo que le debo a ese cine, pero era un cine que ya entonces era antiguo, porque realmente no llegaba mucho cine extranjero, comercial a España, por razones de censura. Entonces era un cine ya antiguo en aquella época, sin embargo fascinante para mí. Y por supuesto en la televisión española se reponían continuamente películas antiguas. Creo que la gente de mi generación en España ha visto muchas más películas en blanco y negro americanas que muchos estadounidenses de mi misma edad. Y eso fue una gran formación. Por supuesto, desde una visión deformada del mundo, pero de alguna forma lo que me llama siempre la atención es cómo es posible que el único neón que yo veía en el pueblo desde la azotea de mi casa, ¿no?, siempre me evocaba ese otro mundo de ficción que yo creía verdaderamente existente. Ajá. Y no sé si de alguna forma esa también es una historia que me ha condicionado hasta llegar a los Estados Unidos. Uno no puede nunca, es difícil discernir. Pero fíjate qué interesante, porque estamos hablando de que tú creces y tienes todo un background, ¿no? Una historia en España, en Europa, y vienes acá y empiezas a vivir, porque son muchos años ya viviendo acá,
y empiezas a tener nuevas historias. Tú me comentabas que creo que el escribir, la narrativa se te daba más en español y Sí, la poesía, aunque lo haces en los dos idiomas, la poesía la escribes en inglés. Pero yo creo, no sé, es mi sentir, que viene mucho de que te vienes a un país diferente, con una cultura diferente y empiezas a sentir cosas diferentes, tus historias, tus experiencias, y ese es desde donde las cuentas, ¿no? Y en español, absolutamente. pues porque era esa historia los recuerdos, la narrativa, la poesía es más de los sentimientos, del amor, del enojo, de la alegría, y muchas veces es del presente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero qué No, es lindo. cierto, es cierto. Me llama la atención que, de todas formas, creo que eso viene de la traducción, más de la traducción que de otra cosa. Es traduciendo poesía cuando me di cuenta de cómo se puede en inglés jugar conceptualmente, más que en español. No Mm, estamos atados por la morfología más estricta del español. El orden de palabras en inglés es estricto, también, igual que en español, pero hay distorsiones sintácticas que me permito hacer en inglés y no me permito hacer en español. En español no puedo evitar tener prejuicios lingüísticos y estoy pensando en, siempre en español, esto no lo van a entender. Este juego lingüístico no lo van a entender en español. Quiero decir, estamos tan acostumbrados a ciertas estructuras. Hay un cierto prejuicio para mí escribir en español porque no me siento con la libertad con la que me siento al sí. hablar, al hacerlo en inglés. Efectivamente, creo que realmente la poesía la escribo con mi segunda alma, la que salió del inglés. Ujú, sí, 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 así lo sentí, qué hermoso. Y Ujú. solo quería comentarte una anécdota, escribí una frase, pues muy metafórica, yo soy muy metafórica. Mis hijos, obviamente, el idioma es el primordial, es el inglés. Entonces, uno de ellos le dije, oye, ¿la traducción en inglés es correcto? Y me dijo, mamá, eso no se dice así, no tiene sentido. Digo, ¿ves que es metáfora? No, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, a veces te pasa eso. Tú quieres expresar algo desde tu idioma y resulta que no te lo toman así. No, Es no. muy compleja la traducción, o sea, no nada más es cambiar palabras, es La, una mentalidad. la traducción de poesía es particularmente, para mí, traducir poesía es intelectualmente muy, me recompensa muchísimo intelectualmente traducir poesía. Me obliga a pensar mucho, me obliga a buscar la esencia del concepto. Es una actividad intelectual estimulante, no siempre exitosa. La poesía se traduce mal. Quiero decir, hay Ujú, poesía traducida muy hermosa, pero no toda la poesía puede traducirse. exactamente. Eh, pero es siempre un reto, para mí es siempre un reto. Uno de los retos más hermosos para mí fue traducir un cancionero del siglo XVII del español al inglés. Wow. Fue un reto inolvidable, me llevó muchísimo trabajo, lo hice por amor al arte, porque la traducción no está bien pagada y mucho menos la traducción de poesía. El tiempo que lleva a traducir una poesía es enorme. Y el idioma, además, también el español va cambiando. Bueno, o no sé cuál fue el texto original, pero el del español va cambiando y también entender ese concepto, esa evolución del lenguaje, ¿no? Es muy Claro, importante. es una exploración, es casi un trabajo arqueológico Exacto. Ay, qué lindo en lo este dijiste. sentido. Es muy Muy bonito. románticamente. Oye, mira, quiero que pasemos para que nos dé tiempo de escuchar. ¿Tienes un artículo de Consejo Editorial LELF que dice a todos los que han quedado a solas con sus cortocircuitos? ¿No lo quieres leer? ¿Quieres compartirlo? ¿O no lo Ah, tienes? espérate, ¿dónde? No lo tengo a mano ahora mismo, déjame ver. O algo que tengas a la mano que nos quieras compartir. ¿Qué más Bueno, nos... yo quería compartir, Perdón que como lo estaba mencione. hablando de la traducción, un ejemplo de traducción Ok. sencillas, y quizás de algún par de poemas.
porque por aquí tengo uno. Bueno, este que les mencioné, si no lo podemos leer aquí, no importa, denle clic ahí al link que está en la presentación y ahí va a estar esto que escribió Antonio y también tenemos el de Let a Poem a Day Keep Your Demons at Bay. Es- Bye. Ese Igual, también está ahí. ese es el nombre del blog, de la página web. Ah, ok, El poema mío se llama Encounter. exacto, Encounter, la exacto. vuelta. Ok, ese también está ahí. Bueno, Eso está, lo pueden acceder en cualquier momento. Yo quería leerles, por mi devoción a la traducción, quería leerles un poema de Maya Angelou que yo traduje en el pasado. Es sencillo, voy a leer poemas sencillos. A veces los poemas hay que leerlos y no siempre los poemas... Uno puede disfrutar escucharlos, pero quizás a veces requiere leerlos para entenderlos. Y hay otros poemas que, bueno, escucharlos quizás sea suficiente. He elegido los poemas que pueden ser escuchados sin mayor análisis. ok, estamos listos. El primero es esta traducción de Maya Angelou, Refusal. Lo traduje negación. Amado mío, ¿en qué otras vidas o lugares he conocido tus labios, tus manos, tu risa ancha, irreverente, esos dulces excesos que tanto adoro? ¿Qué certeza hay de que nos veamos otra vez, en otros mundos, en un futuro sin fecha? Desafío la urgencia de mi cuerpo. Sin la promesa de un otro dulce encuentro, no me dignaré a morir. Es muy breve. Wow, qué hermoso, wow, muy breve, pero que analizar toda la belleza que está ahí, ¿verdad? Sí. Va. Como ejemplo de las peculiaridades de la traducción, este poema es fácil, tiene una parte que dice Your laughter brave. La palabra brave normalmente la asociamos con valiente, ¿verdad? Pero en realidad, laughter brave, o en inglés brave laughter, es más como la sonrisa de Julia Roberts. No es una sonrisa valiente, es una sonrisa ancha. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Y luego mis poemas, como te dije, están escritos en inglés. Y hay tres que se pueden traducir bien. Como estamos, por cierto, en mi presentación hice una mención a la musa Erato. La musa Erato realmente es la musa de la poesía amatoria. Por alguna razón, y no sé si tiene que ver con las traducciones de los libros de romance erótico, mi poesía es fundamentalmente amatoria. Y en los tiempos que corren me siento un poco culpable. Quizás debería hacer más poesía social, pero me cuesta trabajo. Para mí la poesía es una evasión de la realidad. Ajá, ah, qué lindo. Yo creo que no Entonces, deberías de pensar en que deberías de hacer algo más. Haz lo que brote de tu alma. Uno tiene que hacerlo de efectivamente, que brote de tu corazón. de eso se trata. Aunque es poesía amatoria y como estamos en la Feria del Libro Argentina, y como yo soy un apasionado del tango, me encanta el tango, me encanta cantarlo en privado. Pero no Me hacer encanta... tangos, ¿verdad? ¿Ah? No hacer tangos. Eso es otra cosa. No. Me encanta bailarlos. Me encanta bailarlos. Y tengo un poema que se llama Tango. Venga. Entonces, a todos los argentinos que nos escuchan, con toda mi admiración Qué por bello. el tango y su cultura. Tango, órbita de encajes bordados con tacón de aguja. Abrazo de almas antiguas jugando al ajedrez. Giros al desgarro de pérdidas y desolaciones. La infalible catarsis de las penas prestadas. Malena canta con voz quebrada. Amalia en la noche roja su angustia llora. Margo, reina destronada, de vuelta a la nada.
Marías de Buenos Aires, lamentos de bandoneón. Tango, trágica sensualidad. Pasión entre cortinas. Conspiración de miradas y un nuevo abrazo. Otra conversación embriagada de melancolía, otra partida sin jaques. Tango, del alma tango, breve romance de melodrama. En tu teatro de deseo fingido y memorias inventadas, absorto en la metafísica de tu lenguaje, nos encontramos mi presente y yo. Wow, qué bonito. A todos los hermanos argentinos que nos dan tanto con esa música que va por todo el mundo, con toda su gastronomía y tan amorosos que han sido en recibirnos en este festival. Ay, El tango es mi yoga. qué bien. Que Es mi- además tiene, es un glamour, una sensualidad, ¿no? Tremenda, sí. El bailarlo es, qué bruto. Hay una película muy buena, ¿no? Creo que Sí, es de Al Pacino, donde baila, esa parte es sí. fantástica. Perfume de mujer, es muy conocida. Una de las mejores películas acerca de tango la hizo Carlos Saura. Mm, Se llama Tango. Carlos Saura es de España, pero la película Tango es maravillosa. hermoso, hermoso. Y yo tengo que hacer algo que no me gusta. Ya estamos a 2 minutos de terminar, no me Ah, gusta. Hay más puedo cosas. leer un par de ellos cortos si nos da tiempo. Bueno, tenemos 2 minutos nada más. Pues, vamos. Ok, Tenemos 3 minutos. Ah, 3. bueno, Qué bueno, 3. 3. Gracias. esto es un Adelante. homenaje a un escritor que tuvo mucha influencia en mí. Es un homenaje a Tennessee Williams. Y es una frase de uno de los personajes, de Blanche Dubois, en un tranvía llamado Deseo. Ella dice, siempre he dependido de la bondad de los extraños. Y por ahí me salió este poema. Querido extraño, has vuelto. Qué preciso el momento. Qué sosiego contar contigo. Prométeme que no te irás, que seguirán llegando tus cartas, sin firmar y sin remite, que seguirán sanando tus palabras, que seguirá tu silencio resonando con los acordes de un concierto, las líneas de un nuevo libro, la voz de una gran dama. Te lo ruego, extraño, quédate. Este vulnerable reducto necesita la promesa de un mañana para seguir de pie. Wow, hermoso. ¿Y el otro? No me quiero ir sin El otro oírlo. es breve, es un poema un poco más alegre de lo que acostumbro a escribir. Mis poemas son como un tango, tienen Ah, ese sentimiento trágico. Este se llama Después de 15 días. Quería vivir contigo todas las vidas en un sueño de verano. Quería andar descalzo en la arena mojada de un presente imaginario. Quería volver a las olas de nuestras noches sin sueño, de amor eterno en un instante. Bañarme en tus aguas, que solo las mareas fueran y vinieran y que el mundo se acabase después de 15 días. Oh my God. Qué hermoso. Híjole, qué hermoso, qué lástima que se nos acaba el tiempo. Quiero felicitarte de verdad que esas letras que nos hacen vibrar, felicitarte porque eres profesor en la universidad y que tus estudiantes se empapen de esta maravilla. Mencionaste a Rebecca Bowman, la vamos a tener aquí, es excelente escritora, me parece que es como para la última semana y les vamos a estar avisando y te doy las gracias de verdad en nombre de todos nuestros hermanos argentinos, de todos los que nos escuchan en todo el mundo, en Houston, en Perú, en todo el mundo, en España. Un abrazo para España y olé. Muchas gracias, Antonio, de corazón. A ti Libertad, y a la Feria del Libro de Argentina. Muchísimas gracias por darme este espacio de tiempo. Gracias a ti por habernos regalado esto. Luis, te regresamos el micrófono. Muchas gracias por el apoyo también. Gracias, Libertad. Gracias, Antonio. A ti. Bye, Antonio. Gracias.